Nabucodonosor II gobernó en la cúspide del imperio neobabilónico, cuando Babilonia se alzó como la ciudad más esplendorosa de su tiempo. Su reinado estuvo marcado por construcciones imponentes, como los legendarios jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También se le asocia con la mítica Torre de Babel, una edificación que representaba la ambición humana de alcanzar los cielos. Hijo de Nabopolassar, quien derrocó el dominio asirio, Nabucodonosor consolidó su poder expandiendo sus dominios sobre Palestina, Siria y Mesopotamia. Bajo su mando, Babilonia se convirtió en el instrumento del juicio divino contra Judá. Dios permitió la conquista de Jerusalén debido a la idolatría y rebelión de su pueblo. Entre los años 607 y 586 a.C., la ciudad fue asediada en varias ocasiones hasta su total destrucción. El majestuoso templo de Salomón fue reducido a cenizas, y miles de judíos fueron llevados cautivos. Entre ellos estaba Daniel, un joven hebreo que más tarde alcanzaría gran prestigio en la corte babilónica al interpretar los sueños del monarca. Si te interesa descubrir más historias épicas de la Biblia y las lecciones que nos enseñan, suscríbete y activa las notificaciones. Cada relato nos acerca al conocimiento de la verdad divina. La historia de Nabucodonosor no es solo la de un gran conquistador, es un testimonio del poder de Dios para humillar a los soberbios y exaltar su justicia. ¿Cómo pudo el hombre más poderoso de su tiempo caer en la humillación más profunda? La respuesta está en un evento que cambiaría su vida para siempre. Años después de la caída de Jerusalén, Nabucodonosor tuvo un sueño desconcertante, uno que ningún sabio de Babilonia pudo interpretar. Inquieto, recurrió nuevamente a Daniel, quien, con temor y asombro, reveló su significado. En la visión, el rey contempló un árbol gigantesco que se elevaba hasta el cielo, visible desde todos los rincones de la tierra. Sus ramas ofrecían refugio a las aves, su sombra protegía a los animales y su fruto alimentaba a muchas criaturas. Pero entonces, un ser celestial descendió con un decreto inapelable: el árbol debía ser derribado, sus ramas cortadas y su fruto dispersado. Solo quedaría el tronco, asegurado con hierro y bronce, compartiendo su destino con las bestias del campo. Daniel, conmovido, explicó la visión con solemnidad. El árbol representaba al propio Nabucodonosor y su vasto imperio, pero su grandeza no era eterna. La sentencia era clara: el rey sería apartado de los hombres, perdería su razón y viviría como una bestia del campo durante 7 tiempos, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de la humanidad y concede el poder a quien él quiere. Sin embargo, la permanencia del tronco indicaba que su reino no desaparecería por completo y que su trono le sería restaurado cuando aceptara la soberanía de Dios. El impacto de estas palabras fue enorme, pero el rey, envuelto en su propio orgullo, no tomó acción inmediata. Pasaron 12 meses, y en lugar de humillarse, siguió contemplando con altivez sus logros. Fue entonces cuando la profecía se cumplió. Sin embargo, el tronco debía quedar en la tierra, asegurado con hierro y bronce, expuesto al rocío del cielo y compartiendo su suerte con los animales del campo. La visión se tornaba aún más inquietante cuando el mensajero celestial anunciaba que el corazón de este árbol sería cambiado, ya no sería un corazón humano, sino uno de bestia, y permanecería así durante 7 tiempos. Nabucodonosor, aunque era el hombre más poderoso de su tiempo, sintió un temor indescriptible al despertar. Sabía que aquel sueño contenía un mensaje divino, pero su significado escapaba a su comprensión. A pesar de haber experimentado previamente el poder del Dios de Israel, el rey recurrió primero a los sabios de Babilonia, esperando que alguno de ellos pudiera desentrañar el misterio. Pero, como en ocasiones anteriores, ninguno fue capaz de interpretar el sueño. Solo cuando todas sus opciones se agotaron, Nabucodonosor finalmente llamó a Daniel, a quien él mismo había reconocido como poseedor de un espíritu diferente, un hombre en quien moraba la sabiduría del Dios Altísimo. Cuando Daniel escuchó el sueño, su rostro reflejó preocupación. Permaneció en silencio por un momento, como si meditara profundamente en la gravedad de la revelación. El rey, al notar su inquietud, intentó tranquilizarlo, asegurándole que no debía temer en hablar con franqueza. Fue entonces cuando Daniel, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, comenzó a explicar el significado del sueño. El gran árbol representaba a Nabucodonosor mismo. Su reino había crecido hasta alcanzar una gloria inigualable, su poder se extendía sobre muchas naciones, y su dominio proveía estabilidad y sustento a incontables pueblos. Pero el decreto celestial era claro: su grandeza no era eterna. Dios había determinado humillarlo,
arrancarlo de su posición de autoridad y hacer que viviera como una bestia del campo. Durante un periodo de 7 tiempos, el rey perdería su razón, sería despojado de su humanidad y vagaría sin rumbo entre los animales, alimentándose como ellos y quedando expuesto a los elementos. Sin embargo, no todo estaba perdido. La preservación del tronco indicaba que su reino no sería destruido por completo y que, una vez que reconociera la soberanía del Altísimo, su trono le sería restaurado. Daniel, conmovido por la dureza de la sentencia, no solo interpretó el sueño, sino que también suplicó al rey que cambiara su camino. Le instó a practicar la justicia, a mostrar misericordia con los pobres y a humillarse ante Dios para que su destino pudiera ser evitado. Nabucodonosor escuchó atentamente las palabras de Daniel, pero no tomó medidas inmediatas. Su corazón seguía aferrado al esplendor de su reino, confiando en la estabilidad de su poder. Durante un tiempo, la advertencia pareció desvanecerse en su memoria, y la vida en Babilonia continuó sin cambios. Pero la palabra de Dios nunca falla, y lo que estaba decretado pronto se haría realidad. Daniel permaneció en silencio por un momento, con el rostro ensombrecido por la gravedad del mensaje que debía transmitir. Sus pensamientos estaban llenos de preocupación, pues entendía que el juicio decretado por Dios era inminente y que Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra, sería reducido a la más profunda humillación. El monarca notó la inquietud en Daniel y lo instó a hablar sin temor, deseoso de conocer el significado de su sueño. Fue entonces cuando Daniel, con voz firme pero cargada de compasión, explicó la visión. El peso de la profecía no dejó indiferente a Daniel. Conmovido por la severidad del castigo, se atrevió a aconsejar al rey, pidiéndole que cambiara su camino antes de que el juicio se cumpliera. Le instó a apartarse de sus pecados, a actuar con justicia y a mostrar misericordia con los oprimidos, en la esperanza de que Dios alargara su periodo de paz. Pero Nabucodonosor, aunque impactado por la interpretación, no mostró señales de arrepentimiento inmediato. Durante un tiempo, la advertencia quedó relegada a un segundo plano mientras continuaba su vida con normalidad. 12 meses pasaron desde la revelación del sueño. Babilonia seguía resplandeciendo en todo su esplendor, y el rey, convencido de su grandeza, contemplaba sus logros con orgullo. Desde lo alto de su palacio, miraba las majestuosas murallas, los templos imponentes y los jardines exuberantes que había construido. Su corazón se llenó de satisfacción y pronunció con altivez: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder y para la gloria de mi majestad? Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando una voz descendió del cielo, resonando con autoridad sobre la ciudad. En ese instante, la sentencia anunciada por Daniel se cumplió. Nabucodonosor sintió como su mente se quebraba y su comprensión se desvanecía. Su razonamiento humano desapareció, y un instinto primitivo se apoderó de él. La confusión y el pánico lo envolvieron, y, antes de que nadie pudiera detenerlo, huyó del palacio y se internó en los campos, lejos de la civilización que una vez gobernó con mano firme. Los días se convirtieron en años. El poderoso rey de Babilonia, que había doblegado naciones enteras bajo su dominio, ahora deambulaba como un ser irracional entre los animales del campo. Su cuerpo estaba cubierto por el rocío de la noche, sus cabellos crecieron como la melena de una bestia salvaje y sus uñas se convirtieron en garras. Se alimentaba de la hierba, compartiendo su suerte con los bueyes y otras criaturas del campo. Su reino, mientras tanto, permanecía en suspenso, con sus consejeros y nobles esperando un desenlace que solo Dios conocía. 7 tiempos se cumplieron, y lo que parecía una condena irreversible se transformó en una oportunidad de restauración. En medio de la vastedad del campo, Nabucodonosor, reducido a la más absoluta miseria, alzó finalmente sus ojos al cielo. En ese preciso momento, su razón volvió a él, y su primer pensamiento no fue de desesperación, sino de reconocimiento. Su orgullo había sido destruido, y ahora entendía lo que antes había ignorado: la gloria, el poder y la soberanía pertenecen únicamente al Altísimo. El cumplimiento inmediato del juicio divino. En el preciso momento en que las palabras de autosuficiencia salieron de sus labios, una voz descendió del cielo con autoridad inquebrantable. La sentencia que había sido anunciada por Daniel se hizo realidad, y la transformación del gran monarca comenzó de manera irreversible. Nabucodonosor sintió como su conciencia se desvanecía, su mente se nublaba y su percepción de la realidad cambiaba drásticamente. El hombre que una vez gobernó con sabiduría y estrategia ahora no podía razonar como un ser humano.
Su comprensión fue reemplazada por instintos primitivos, y un impulso incontrolable lo llevó a huir del esplendor de su palacio. Sus sirvientes y consejeros quedaron estupefactos al ver a su rey comportarse como una bestia salvaje, incapaz de comunicarse o de gobernar. En un abrir y cerrar de ojos, el soberano más poderoso de la tierra había desaparecido de la civilización. Los 7 años de sufrimiento no fueron en vano. Durante ese tiempo de degradación, Nabucodonosor había experimentado lo que significa estar apartado de la gracia de Dios, reducido a la condición de un ser irracional. Sin embargo, el momento en que alzó sus ojos al cielo marcó el inicio de su restauración. Fue en ese instante cuando su razón le fue devuelta, y su primera reacción no fue la desesperación, sino la adoración. Nabucodonosor no solo recuperó su juicio, sino que también obtuvo una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios. El rey regresó a su trono con una nueva mentalidad. Su restauración no solo le devolvió el poder que había perdido, sino que lo elevó aún más, en cumplimiento del principio bíblico de que Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Su proclamación final es testimonio de este cambio de corazón. Con palabras llenas de reverencia, declaró ante todos los pueblos y naciones que el Altísimo reina con justicia y que su dominio es eterno. Este episodio no solo demuestra la misericordia de Dios al restaurar a Nabucodonosor, sino que también resalta su justicia. Aunque el rey había desafiado la autoridad divina con su orgullo desmedido, Dios no lo destruyó, sino que lo corrigió y lo llevó al arrepentimiento. Su testimonio, escrito para la posteridad, refleja que incluso los más poderosos deben reconocer su dependencia del Creador. A lo largo de su reinado, Nabucodonosor había sido testigo de múltiples intervenciones divinas, la interpretación de sus sueños por parte de Daniel, el rescate milagroso de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego, y finalmente, su propia transformación y restauración. Cada uno de estos eventos lo acercó a la verdad, hasta que finalmente proclamó abiertamente la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Lo más significativo de su historia es que su proclamación no quedó en el ámbito privado. Como emperador de la civilización más avanzada de su tiempo, su declaración de fe tuvo un impacto en todo su reino y más allá. Aquel que había llevado los tesoros del templo de Jerusalén a los templos de sus dioses paganos ahora reconocía públicamente que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el único digno de alabanza. Así, la historia de Nabucodonosor se convierte en una lección imperecedera sobre la fragilidad del orgullo humano y la inmensidad de la gracia divina. La soberbia lo llevó a la ruina, pero el reconocimiento de Dios lo restauró a una gloria aún mayor. Su testimonio, inscrito en las Escrituras, sigue recordándonos que el verdadero poder y la verdadera grandeza solo pueden encontrarse en la humildad ante el Altísimo. El testimonio de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel marca el cierre de su historia en las Escrituras. Tras su humillación y restauración, el rey reconoció públicamente la soberanía del Dios Altísimo, proclamando su justicia y grandeza ante todas las naciones bajo su dominio. No se tienen más registros bíblicos sobre su vida después de este evento, pero su declaración final sugiere una transformación genuina, dejando abierta la posibilidad de que haya vivido el resto de sus días sometido a la voluntad de Dios. Es extraordinario que un rey pagano haya expresado una confesión de fe tan profunda, alabando no solo el poder de Dios, sino también su justicia y rectitud. Nabucodonosor no mostró resentimiento por su castigo, sino una actitud de humildad y aceptación, reflejando un cambio de corazón que difícilmente podría haber surgido sin una experiencia personal con el Altísimo. Su testimonio sigue siendo un recordatorio de que el orgullo precede a la caída, pero que Dios ofrece restauración a quienes reconocen su soberanía. Además, algunos estudiosos ven en la historia de Nabucodonosor un simbolismo profético relacionado con las naciones gentiles. Su locura representa la desconexión de los pueblos con Dios. Su caída simboliza el juicio divino sobre los reinos de la tierra y su restauración anticipa la redención de quienes volverán a él en el reino milenial. Así, su experiencia no es solo una lección personal, sino también una advertencia y una esperanza para el futuro de la humanidad. La historia de Nabucodonosor nos deja una enseñanza inquebrantable. La grandeza humana es efímera, pero la gloria de Dios es eterna. El orgullo ciega, pero la humildad abre los ojos a la verdad. Que su testimonio nos motive a vivir con un corazón rendido al Creador, reconociendo que todo lo que tenemos y logramos proviene de Él. Dios sigue gobernando sobre los reinos de los hombres, y la lección que aprendió Nabucodonosor sigue vigente hoy. No esperemos a ser humillados para reconocer su autoridad. Busquemos siempre su guía, sometámonos a su voluntad y confiemos en su justicia.
Si te ha impactado esta historia y quieres seguir aprendiendo más sobre los relatos bíblicos y sus enseñanzas para nuestra vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más historias épicas que revelan el poder, la justicia y la misericordia de Dios.